Hace algunos años había un empleado de Coca-Cola que quiso vender el secreto, la receta de Coca-Cola a Pepsi. Es una historia real. Dijo, bueno, es tiempo que me den un aumento acá en la compañía, todavía no me lo dan, así que yo voy a pedir que me den un aumento, pero lo voy a recibir de Pepsi. Así que se contactó con un ejecutivo de Pepsi. Le dijo, mire ejecutivo, yo tengo la receta secreta de Coca-Cola y por un poquito de dinero estoy dispuesto a partir con esta receta. Y bueno, Pepsi la pensó. Y para la mala suerte de esta persona, para este empleado de Coca-Cola que quería vender el secreto sin que su empleador sepa, Pepsi llamó a las autoridades. No le fue muy bien a la persona que quiso vender los secretos. Y quisiera pensar de que Pepsi no tomó la receta, uno, porque era lo correcto de hacer, es decir, no puedes robarte la receta de otra persona, pero número dos, creo que no lo hicieron porque hay ciertas recetas que no se pueden simplemente copiar, que no se pueden falsificar, que no se pueden sustituir. Vamos, para aquellos que tomamos Coca-Cola, tú sabes cuando te dan la Coca-Cola verdadera. Todo el mundo lo sabe. Y sabemos cuando nos dan la otra cola, vamos, esa cola que compró en el Costco porque era un poquito más baratito y lo puso en el contenedor de Coca-Cola, pero nosotros sabemos que no era la Coca-Cola verdadera. Para aquellos que toman Pepsi, usted toma Pepsi, no, esto es Pepsi o Coca-Cola. Hay algo de una receta que no se puede falsificar. Durante el tiempo de COVID-19, yo, como muchos de nosotros, nos volvimos chefs. Vamos, nos empezamos a hacer cosas que nunca habíamos hecho. Y bueno, yo siempre he quedado fascinado con las marraquetas bolivianas. ¿Usted sabe qué es la marraqueta? Es que algunos de ustedes son finos. Le voy a decir French baguette. Usted sabe. Pero yo quería hacer el Bolivian baguette. Así que fui, como todo buen hombre, me fui a TikTok y había una receta de alguien que era un influencer boliviano. Esta señora hace comida boliviana real. Y estaba haciendo una receta de cómo hacer la marraqueta. El único problema es que yo después de 5 minutos mi foco de atención se pierde. Así que este video era como 25 minutos. Yo solamente te puedo prestar atención por 5 minutos. Así que después de 5 minutos hice lo que todo hombre que se respeta hace. Dije, yo puedo hacer mi propia receta. Así que empecé a poner un poquito de esto, estaba viendo ahí en el pantry un poquito de esto, otro poquito del otro, y me salió algo del horno. Pero no era una marraqueta boliviana. No sé qué era esa cosa. Nadie en la familia lo quería comer. Hay algo de una receta que no se puede falsificar, que no se puede simplemente hacer lo que uno quiere si uno quiere el producto como uno lo desea. Y no es de esa misma manera que tú y yo muchas veces enfrentamos la vida. Yo quiero ser feliz. Yo quiero vivir una vida feliz y le voy a poner un poquito de esto. Vamos, un poquito de trabajo, un poquito de dinero, un poquito de amigos, un poquito de bebidas, un poquito de esto, otro poquito de lo otro, un novio, una novia, y ponemos y creemos que hay algo malo en la receta que nosotros estamos haciendo, y es por eso que en temporadas ponemos un poquito más de lo otro. No, es que necesito un poquito más de influencers, eso me va a hacer feliz. Es que necesito otro poquito de esto y otro poquito de lo otro, y seguramente me va a hacer muy feliz. Y nos sale algo, pero no es la felicidad. Y quizás probamos por un tiempo y quizás nos hace muy bien por un tiempo, pero no nos hace verdaderamente feliz. Eso es lo que todos tendemos a hacer. Bueno, estamos en una serie queriendo aprender cómo Jesús define la felicidad. Pero más importante, ¿cuál es la receta que Jesús nos da para conseguir la felicidad verdadera? Vamos, no la felicidad que viene y se va. Todos hemos probado eso. Sino la felicidad que se mantiene no obstante de quién viene y quién sale de tu vida,
Una felicidad que va mucho más allá de tus recursos, de tus redes sociales, de tus seguidores, de lo que tú crees que te va a dar la felicidad, que va más allá de papeles o no papeles. Es la felicidad que Dios nos desea dar, y por eso hemos estado explorando esta receta que Jesús nos dejó acerca de cómo encontrar la verdadera felicidad. Porque Jesús dijo: dichoso, bienaventurado, bendecido, bendito, altamente favorecidos aquellos que, y nos da una receta. La receta la empezamos la semana pasada y lo empezamos como Jesús lo empezó, reconociendo que el primer elemento fundamental para la receta de felicidad que tanto estamos buscando empieza con reconocer nuestra necesidad desesperada de Dios. Jesús fue muy claro: benditos los pobres en espíritu, benditos, alegres, felices, altamente favorecidos aquellos quienes reconocen su necesidad de Dios. Pero hoy estaremos viendo el segundo elemento que nos da Jesús, y es un elemento que dice: bueno, vengan a mí, pero el venir a mí no es suficiente. Es como querer hornear y hacer algo solamente con uno de las recetas o uno de los elementos de una receta que incluyen varias cosas. Toda receta incluye más de un elemento, y Jesús empieza con la receta, con el elemento principal que informa todos los otros elementos. Pero hoy vamos a estar viendo el segundo elemento de esta receta de cómo ser verdaderamente felices. Y lo podemos decir de esta manera: si lo pudiéramos resumir en una oración, sería esto: que si no veo mi necesidad como pecador, entonces nunca podré reconocer mi necesidad de un Salvador. Es decir, si tú y yo no reconocemos nuestra condición pecaminosa, nunca vamos a poder darnos cuenta que necesitamos de un Salvador. Con eso quisiera que me acompañe, por favor, a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Tu palabra nos habla, nos ministra, y hoy, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú hablándonos, Padre Santo, porque todos hemos estado buscando la receta de cómo ser felices, y creíamos que si tuviéramos solamente un poquito más de dinero, si tuviéramos un poquito más de influencia, y si tuviéramos papeles, y si es que viviéramos en esa casa, en ese vecindario, y si tuviéramos ese carro, que nuestra alma estuviera feliz. Y nos damos cuenta que no hay nada de malo con nada de eso. Nos damos cuenta que esa felicidad viene y va. Y Señor, en estas semanas queremos que seas tú enseñándonos a cómo ser verdaderamente felices, en el nombre de Jesús, amén. Al continuar con nuestra serie, quisiera que me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 4, la segunda parte de este mensaje que está dando Jesús a sus discípulos y que Jesús también nos da hoy a nosotros. Dios bendice a los que lloran. Otra traducción dice: a los que sufren. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Aprendimos anteriormente que esta palabra bendice o bendecido puede traducirse también como feliz, dichoso, verdaderamente feliz, privilegiado, favorecido. Espérate, Federico. Feliz, bendecido, dichoso, altamente favorecido, privilegiado, aquellos que lloran. Federico, espérate, porque yo esta semana ya he llorado suficiente. He venido con la persona que me hace llorar. No alce la mano, por favor, no esté apuntando el dedo ahí. Federico, yo vine a la iglesia para escuchar las buenas noticias, y tú me estás diciendo que la receta que Jesús nos da incluye el llorar. Yo ya he llorado suficiente, Federico. Yo puedo dar una clase de maestría en cómo llorar, cómo sufrir. Yo no necesito más sufrimiento, necesito más alegría, Federico. Yo por eso creí que me invitaron a la iglesia.
Si usted vino invitado por alguien hoy, la persona que le invitó le debe una cena de lujo con steak y shrimp y lobster. Altamente favorecido, Federico, lo último que quiero es llorar más. Federico, espérate, lo último que quiero es sufrir más porque yo ya he sufrido suficiente. Y me estás diciendo que la receta de nuestro Señor Jesús incluye el llorar, incluye el sufrir. Y es porque esta palabra llorar o sufrir lo vamos a estar desglosando, pero quisiera reconocer de antemano que en este cuarto hay personas que en este año han sufrido pérdidas inimaginables. Quiero reconocer esa realidad. Quiero decirte que la palabra de Dios de hoy espero que te ministre, porque muy pocos saben el sufrimiento que tú has pasado. Y quiero decirte que en la palabra de Dios hay tantos versículos y estamos convencidos de la realidad que el Señor está en nuestro dolor, que el Señor nos está ahí en los tiempos difíciles. Y aunque hay muchos versículos y pasajes que hablan de esa realidad, el pasaje de hoy no nos habla necesariamente acerca de esa realidad. Nos habla de otra realidad un poquito más interna. Y es porque la definición de esta palabra llorar o sufrir en el original es esta palabra penteo, que lo puse en sus notas. ¿Cuál es la definición en el original? Es que cada palabra tiene un significado. Y no podemos nosotros darle el significado que nosotros queremos. La palabra de Dios se explica a sí mismo. Y esta es la definición. Un duelo que se extiende más allá de la pérdida personal para abarcar el dolor y el quebrantamiento por el pecado y la condición actual del mundo. Es un quebrantamiento y es un sufrir al examinarnos nosotros mismos, familia. Bendito, feliz, alegre aquel que se examina a sí mismo y viene al Señor quebrantado por su propio pecado. ¿Será que esa es la receta? Y creo que es exactamente lo que Jesús nos desea enseñar. ¿Qué estás diciendo, Federico? Que este tema, yo creo que el Señor nos quiere enseñar que aquellos cuyo corazón se parten por el pecado en su vida, escúchame, no piensen en el pecado de su cónyuge, de su vecino, de su jefe. No. El Señor nos está hablando individualmente hoy a nosotros. Que bendecido, alegre es aquel cuyo corazón se parte por el pecado en su vida y en el mundo que les rodea, que esa persona. Aquellos que se autoexaminan, aquellos que se confrontan con la realidad de su propio pecado, aquellos que se confrontan con la realidad de que necesitan de Dios, son aquellas personas que encontrarán lo que el mundo no puede dar. Y es este consuelo eterno de Dios, que en vez de anestesiar su dolor, en vez de querer anestesiarlo con entretenimiento y dinero y con distracciones, porque es lo que todos hacemos. Es por eso que el tema de dolor y sufrimiento, estamos ya viendo dónde están los exit signs. Yo he visto unas cuantas cabezas y ¿dónde está el exit sign? Por si acaso se pone un poquito más largo esto, yo ya sé dónde me tengo que ir. Porque no queremos hablar del tema, pero me pregunto por qué Jesús empieza con ven a mí, reconoce tu necesidad de mí, pero bendito, bienaventurado aquellos que lloran, aquellos que sufren, porque serán consolados. ¿Será que podemos recibir el consuelo que nos habla el Señor sin haber primeramente sufrido, sin haber primeramente llorado? Y como no queremos llorar, hacemos lo que todo el mundo hace y queremos anestesiar el dolor. Lo anestesiamos con entretenimiento, con personas, con relaciones, con dinero, con influencers, con las redes sociales. ¿Por qué? Porque no nos queremos dar el tiempo de cerrar todo aquello y estar en un cuarto solamente tú y tu dolor, tú y tu quebrantamiento.
¿Y será que podemos ser verdaderamente felices si continuamos ignorando aquello que el Señor desea abarcar hoy? Entendemos, familia, que hay dos temas. He sido parte de la iglesia, he tenido el privilegio de servir bajo mi pastor por muchos años y nos ha dado la oportunidad de ser los pastores de esta iglesia. Creemos que la iglesia es la esperanza del mundo. Estamos agradecidos por el privilegio y les digo esto con toda honestidad, ya sea que esté aquí o en el baño o en el parqueo, el hecho que el Señor nos da el privilegio de servir para nosotros es suficiente. Pero me doy cuenta que en la iglesia hay dos temas que ponen a las personas sumamente incómodas: el pecado y el dinero. Bienvenidos a Bridge City Church. El próximo domingo vamos a hablar acerca de dinero. Otro chiste que no me lo agarraron. No se preocupe, familia. Mi esposa me dijo: Federico, eso no es muy chistoso, no lo digas. Y yo, como todo buen varón, lo digo de todas maneras. Venga la semana entrante, tranquilos, no vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar del tercer punto que habló nuestro Señor Jesús. Ok, tough crowd, ok. Jesús muy fácilmente pudo haberse quedado con vengan a mí. Estuviéramos contentos, la semana pasada fue gloriosa. Los bautismos que tuvimos, las personas que llenaron sus tarjetas de conexión, que entregaron su vida al Señor, nos hubiéramos quedado ahí si Jesús se hubiera quedado ahí. Pero Jesús continúa con este sermón y con esta enseñanza y dicen vengan a mí, pero el venir a Él no es suficiente, porque escúcheme, qué padre que tiene a un hijo, a una hija que está en peligro. Qué padre, qué madre lo ve que está yendo en un camino equivocado, y qué padre o madre no interviene y dice: hey, espérate, porque estás yendo en un lugar donde te vas a lastimar. Todo padre hace eso, y si nosotros, siendo malos, sabemos cómo dar buenas cosas a nuestros hijos, nuestro Señor Jesús también. Y cuando entendemos el por qué, porque me doy cuenta que la palabra de Dios dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Podrá ser que podemos ser verdaderamente felices si entretenemos aquello que nos hace mal. Es por eso que yo creo que Jesús habla acerca de este tema como la segunda receta, porque si el diablo vino para matar, robar y destruir, ¿será que algo bueno viene a nuestras vidas si no enfrentamos la realidad del pecado en nosotros? ¿Por qué? Porque tarde o temprano el pecado en nosotros va a producir muerte, nos va a robar de lo que Dios quiere hacer, o va a hacer algo que va en contra de nosotros si Él viene a matar, robar y destruir. ¿Será que Jesús nos habla de este tema porque Él desea que enfrentemos el pecado que nos va a hacer mal y que nos está haciendo mal? Porque Jesús nos puede dar la felicidad, pero Él desea que esa felicidad dure por mucho tiempo. ¿Y será que puede durar si no enfrentamos el pecado que nos hace daño? Y me doy cuenta que podemos apreciar mejor la buena noticia si primeramente nos damos el tiempo de darnos cuenta de la mala noticia. Que nuestro pecado no solamente nos hace pecadores, nuestro pecado nos trae muerte. Porque el precio, la paga del pecado es la muerte. ¿Será que podemos ser verdaderamente felices si estamos durmiendo y acostándonos con la muerte misma? Y la respuesta es no. Y es por eso que Jesús nos confronta con esta realidad, porque creo que una vez que nos damos cuenta del pecado en nosotros, podemos apreciar más la salvación que Jesús nos da. Y es por eso que podemos darnos cuenta cuando estamos alabando. Aquellos que se dan cuenta de dónde el Señor los sacó. Aquellos que se dan cuenta del hueco profundo de donde les sacó el Señor. De dónde estaba su vida, de dónde estaría su vida. Aquellos que se dan cuenta del pecado en su vida y de tanto que Jesús hizo por ellos. Hay algo en su adoración que es diferente. Hay algo en su adoración que tiene un mover diferente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta. Yo no había ningún rescate para mí. Y es por eso que Jesús nos habla acerca de esto. Me encanta lo que dice el pastor Andy Stanley. Lo puse en sus notas. Ahí en sus notas tendemos como humanos
racionalizar todo para no sentirnos mal por nada. Yo sé, Federico, que la palabra de Dios dice esto, pero ahí tenemos nuestra racionalización. Que por qué nosotros estamos correctos y por qué Dios está mal en el tema en el cual Dios nos habla. Tendemos todos a racionalizar todo para no sentirnos mal de absolutamente nada. Y Jesús nos recuerda de esta realidad que si no nos vemos como pecadores, nunca vamos a poder reconocer nuestra necesidad de un Salvador. ¿Por quién necesita un Salvador si cree que ya lo tiene todo? ¿Quién necesita de un Salvador si piensa que no hay necesidad de ser perdonado por sus pecados? Escucha lo que dice 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y lo que Jesús desea hacer no es que traer muerte, más traer vida. Es el reconocer, Señor, hay áreas en mi vida, y todos los tenemos, incluyéndome a mí, en el cual constantemente tenemos que estar trayéndolo delante del Señor, porque no podemos tener verdadera felicidad entreteniendo aquello que nos hace mal. Vamos, si estás tomando veneno en tu comida, tarde o temprano el veneno va a empezar a afectarte en tu cuerpo, en tu salud, en tu familia, en tus hijos, y lo mismo hace el pecado. Y es por eso que el Señor Jesús nos habla acerca de este consuelo que viene por aquellos que reconocen su necesidad de Él y que vienen a Él arrepentidos. Porque benditos, alegres, felices, altamente favorecidos son aquellos que lloran, porque serán consolados. Y en el tiempo que tenemos, simplemente quisiera darle 3 realidades del consuelo de Dios. Pudiéramos hablar más, familia, pero hay 3 realidades del consuelo de Dios. ¿Y por qué tú y yo debemos aferrarnos de ese consuelo? Número 1, el consuelo de Dios nos declara que Dios está conmigo. Vamos, diga conmigo: Dios está conmigo. Dígalo como si realmente lo cree: Dios está conmigo. El consuelo de Dios nos recuerda que Dios está con nosotros. Porque el pecado nos dice: ya Dios quitó tu silla en la mesa de lo que es papá. Vamos, el diablo viene y dice: ¿sabes qué? Has pecado lo suficiente, ya tu llamado, ya lo que Dios quería hacer en tu vida. Tú antes tenías una silla en la mesa de papá, pero ya no tienes bienvenida. Y esa no es la realidad de Dios. Que independientemente de nuestro pasado y de nuestro pecado, que Dios sigue teniendo una silla para nosotros en la mesa del Padre. Y es por eso que decimos: bienvenidos a casa. Familia, no solamente un eslogan bonito, es la realidad del evangelio, que independientemente de dónde hemos estado, por cuán lejos hemos estado, quiero recordarte hoy que la mesa de papá siempre está abierta y que siempre hay una silla para ti. Vamos, dale un aplauso fuerte al Señor si lo vas a hacer. Esa es la realidad del evangelio, que Dios está conmigo en tu mejor momento y en tu peor momento. Cuando la has embarrado o cuando has hecho algo bueno, Dios te recuerda: yo estoy contigo, mi hijo. Yo estoy contigo, mi hija. Te estoy llamando a regresar a casa. Y eso es lo que nos recuerda. Y esta palabra consuelo en el original es esta palabra parakaleo. Se los digo porque esta palabra tiene importancia. Significa ser animado, fortalecido, consolado. Pero escúchame, esta palabra tiene la misma raíz que la palabra paracletos, que es el nombre que Dios le dio al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quieres decir, Federico? Que cuando venimos a Dios con un corazón quebrantado, humillado, cuando reconocemos nuestro pecado, escúchame, el consuelo de Dios no solamente te da, como que te quita esa mancha, sino la misma presencia de Dios te acompaña. El Espíritu Santo de Dios, cuando tú vienes a Él en arrepentimiento, con un corazón quebrantado por el pecado en ti, por el dolor que existe todo a tu alrededor, por lo que está pasando en el mundo.
Cuando tú lloras por lo que hace llorar el corazón de Dios, lo que Dios está diciendo es: mi presencia va a estar contigo. Es por eso que en vez de huir del dolor, es por eso que en vez de huir de aquello que nos hace llorar y nos hace sufrir, ¿qué pasa si en estas semanas nos inclinamos un poquito hacia eso? Porque es ahí donde encontramos la misma presencia de Dios. Que cuando nos acercamos a Dios y reconocemos nuestra necesidad desesperada de Él y nos volcamos a Él en arrepentimiento, estamos invitando no solamente un alivio, estamos invitando la misma presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Varón, quiero mirarte hoy a los ojos, cada jefe de hogar. Quiero decirte que el momento que tú empiezas a doblar rodillas en tu casa, el momento que tú empiezas a decir: en esta casa vamos a buscar la presencia de Dios. Cuando tú te arrepientes, cuando tú buscas perdón, cuando tú reconoces que tu familia nunca va a poder llegar a hacer absolutamente nada sin la misma presencia de Dios, empiezas ahí a invitar la presencia de Dios. Salmos 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Escuchaste eso? El Señor está cerca. El Señor está contigo. Cuando tu corazón se rompe por lo que rompe el corazón de Dios, cuando tu corazón se rompe por tu propio pecado, por el pecado de tu familia, el pecado de tu nación, el pecado todo a tu alrededor, cuando tu corazón se rompe por aquello que rompe el corazón de Dios, estás siendo invitado, estás invitando la misma presencia de Dios. ¿Verdad? Número uno, cuando sufrimos, Dios está ahí. Pero número dos, Dios no solamente está con nosotros, Dios siente lo que sentimos. Tenemos a un Dios personal, no es un Dios lejano, no es un Dios que solamente viene, pero no siente lo que sentimos. ¿Alguna vez has estado pasando por un tiempo difícil y ha venido alguien, ha estado ahí físicamente, pero su corazón no estaba contigo? Es decir, estaba ahí medio que por obligación, pero está pensando en las otras 15 cosas que tiene que hacer después que te visita. Este no es esa clase de consuelo. Es el consuelo: yo voy a llorar contigo. El corazón de Dios es: yo estoy contigo y yo lloro contigo cuando tú pasas por situaciones difíciles. Dios no solamente está presente, Dios comparte nuestro sufrimiento. Me encanta lo que dice Johnny Erickson Tara. Lo puse en sus notas. Lea la historia de esta gran mujer de Dios, hablando de sufrimiento. Si usted cree que usted ha sufrido, lea un poquito de su historia. Cuando sufrimos, Dios no se queda a la distancia. Él se une a nuestro sufrimiento. Cuando tú estás sufriendo, Dios está sufriendo contigo. Cuando tú estás llorando, Dios está llorando contigo. Cuando tú estás en medio de problemas y de dificultades, Dios nos recuerda que Él está con nosotros. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon: no hay angustia que desgarre el corazón del creyente que no haya sido sentida primeramente por el corazón de Dios. Y cuando tú lloras por la pérdida de ese ser querido, y cuando tú lloras por la pérdida de ese sueño, y cuando tú lloras por tu incapacidad de poder de poder traer cambio a ciertas áreas de tu vida, Dios nos recuerda que Él está ahí con nosotros y que Él siente lo que nosotros sentimos. Escucha Isaías 53:4. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él cargó nuestras enfermedades, Él soportó nuestros dolores en su propia carne. Todo el dolor de la humanidad y el sufrimiento y el llanto, Él lo cargó en sí mismo en la cruz. Diga conmigo: Dios está conmigo. Diga conmigo: Dios siente lo que yo siento. Y diga conmigo: Dios me da esperanza. Vamos, denle un codazo a la persona que está a su lado y dígale: Dios me da esperanza. Tranquilos, familia.
Salmos 35. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. El sufrimiento, el dolor, el llanto, familia, es solamente por una temporada, por un tiempo, y damos gracias a Dios que su ira no dura por siempre, porque llega la mañana, llega el próximo día, llega la próxima temporada, llega la próxima disposición de Dios, y Él nos da la alegría, el gozo, la nueva oportunidad que Él tiene para nosotros en cada temporada. El consuelo de Dios nos da esperanza. El consuelo de Dios nos da ánimo. Federico, ¿por qué debería acercarme a Dios en mi dolor? ¿Por qué debería examinar mi vida? ¿Por qué debería yo llorar? Porque por todo aquello que hace llorar el corazón de Dios es porque cuando lo hacemos recibimos la esperanza de Dios, el ánimo, la fuerza, la vida. El consuelo de Dios trae dirección. El consuelo de Dios trae gozo. El consuelo de Dios trae propósito. El consuelo de Dios trae provisión. El consuelo de Dios trae la misma presencia de Dios. Me encanta lo que dice Chris Hodges. El mejor predictor de la ayuda presente de Dios es su fidelidad pasada. Federico, ¿por qué debo confiar en el consuelo de Dios? Y es porque Dios ha sido fiel en el pasado. Y es porque Dios te ha rescatado de muchas cosas en el pasado. Y porque Dios ha sido fiel en el pasado, Dios sigue siendo fiel hoy. Y porque Él fue fiel en el pasado y sigue siendo fiel hoy, podemos confiar en la realidad que Dios va a seguir siendo fiel mañana, en el tiempo en el cual no conocemos, en las temporadas y en todo aquello que quizás venga o vaya. Podemos confiar en la fidelidad de nuestro Señor Jesús. He estado pensando en ponerme un tatuaje. No me juzgue, ore por mí. Pero si hay un tatuaje que quisiera ponerme, es este de acá, Salmos 27. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo hubiera desmayado, dice el salmista. Pero me recordé de la fidelidad de Dios. Yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y esa es la fidelidad que Dios nos ha mostrado. Así que, familia, al concluir nuestro tiempo hoy, déjame preguntarte una vez más, ¿cuál es tu receta para la felicidad? ¿Cuáles son los elementos de la fidelidad que tanto estás buscando? Porque el mundo tiene una receta. Algunos hemos estado viviendo en la realidad de esta receta que el mundo tiene que dar. ¿Qué te va a traer verdadera felicidad? ¿Qué te va a traer la felicidad que tanto tu alma necesita? Y aquí está el secreto, la receta que Dios nos da hoy. Que solo Jesús tiene una receta probada, que es esta receta de lágrimas de arrepentimiento que conducen a consuelo y alegría. Que cuando venimos a Él en arrepentimiento y cuando nuestro corazón se rompe por lo que rompe el corazón de Dios, Dios empieza a hacer algo en medio de todos nosotros y empieza a traer la alegría, la paz, la fortaleza. Y quizás en esta temporada, familia, podemos experimentar todo aquello que nuestro alma tanto desea. Esa felicidad duradera, que va más allá de relaciones, que va más allá de amistades, que va más allá de papeles, que va más allá de tener dinero o quién está con nosotros. Es esta felicidad que solamente Dios lo puede dar. Y quizás durante este tiempo podemos experimentar el consuelo de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Feliz,
bendecido, dichoso, privilegiado, benditos aquellos que lloran, porque serán consolados. Y me doy cuenta que esta receta hacia la felicidad muchas veces nos lleva por los valles oscuros de autoexaminación. Vamos, aquellos valles que tanto queremos evitar. Esos valles que Dios nos lleva, en el cual nos confronta con la realidad misma de nuestro pecado, de quienes somos. Pero al mismo tiempo nos recuerda de su salvación. Y cuando no tienes nada, te das cuenta que Jesús es tu todo. ¿Será por eso que Jesús dijo y empezó esta receta de la felicidad diciendo: vengan a mí? Porque benditos, alegres aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen su necesidad de mí. Y sigue: benditos, alegres aquellos que lloran, porque serán consolados. Y cuando lo hacemos, Primera de Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Familia, estamos fuera de tiempo. Quiero honrar el tiempo que nos han dado, pero quiero dejarles simplemente 3 preguntas. ¿Qué pecado necesito traer a Dios con un corazón quebrantado? ¿Qué pecado tienes que traer tú? No tu cónyuge, no tu jefe, no tu familia, tú. ¿Qué es aquello que Dios te está hablando? ¿Qué necesitas traer a Dios? 2, ¿qué pérdida necesito entregar para recibir su consuelo? Recibimos su consuelo cuando pedimos ayuda. Y algunos estamos aferrándonos a nuestro dolor y nosotros queremos sanarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasaría si hoy pudiéramos entregarle ese dolor al Señor, esa pérdida de esa persona, de ese sueño, de ese deseo, de esa relación, de lo que pudo haber sido pero nunca fue? Y número 3, ¿dónde me está llamando Dios a llorar y actuar en favor de otros? Porque todo a nuestro alrededor, familia, hay un mundo quebrantado. No tienes que fijar muy lejos. En tu casa, en tu hogar, con tus hijos, en tu vecindario, en tu apartamento, en tu edificio, en el bus, en el metro. Si te tomas el tiempo de fijar un poquito, te das cuenta que hay quebrantamiento todo a tu alrededor. Y quizás tú eres la respuesta al quebrantamiento de esa persona. Y cuando lo hagas, descubrirás que tus lágrimas no son el final de la historia, pero con Dios pueden ser el comienzo de una nueva historia que Dios tiene para ti. Que cuando tú lloras, viene el consuelo de Dios y empieza a escribir una nueva historia en tu vida. Así que hoy, familia, ¿por qué no oramos y encomendamos este tiempo? Señor, te pedimos que hoy seas tú abriendo nuestros ojos. Hemos tenido nuestros ojos en el lugar equivocado. Y para muchos, Señor, hemos querido tener nuestra propia receta de la felicidad. Y hemos dicho: si solamente pongo un poquito de esto y otro poquito de lo otro, seguramente encontraré la felicidad que mi alma tanto necesita. Enséñanos, Señor, a no huir del dolor ni de nuestro pecado, sino a traerlos hoy a ti y encontrar el consuelo que solamente tú puedes darnos. Señor, donde hay pecado, dame perdón. Donde hay pérdida, dame consuelo. Donde hay un mundo roto, dame un corazón para actuar. Porque hoy me recuerdo que Dios está conmigo, que Dios siente lo que siento y que Dios me da esperanza. Y cuando el mundo me recuerda: Federico, la silla de papá ya no está ahí para ti, por tu pecado, por tu pasado, por lo que hiciste. Señor, te damos gracias que hoy tú nos recuerdas que la silla está servida para nosotros. Que papá Dios ha preparado la mesa para todos sus hijos y sus hijas y te dice: ven, mi hijo, mi hija, la silla, la mesa está preparada para ti.
porque somos tus hijos. Y algunos hemos estado jugando en el lodo o en el barro y hemos estado lejos de la casa de papá. Pero te damos gracias que tu voz siempre nos está llamando de regreso a casa. Oh, porque en la casa de papá hay una mesa preparada para mí, hay una silla lista para mí en la casa de papá. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos.